La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Hoy vamos a hablar sobre la sexualidad en nuestros niños. Vamos a una brevísima pausa comercial. A la vuelta ya estamos con nuestro invitado. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día le damos la más cordial bienvenida al licenciado Iván López. Él es un destacado psicólogo clínico y psicoterapeuta especializado en niños y adolescentes. Y para hablar sobre un tema que nadie quiere hablar normalmente, los padres son un poco reacios y realmente es importante acudir a los profesionales, la sexualidad en nuestros niños. Sí. Antes que nada, bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, Alicia. Un placer acompañarte y realmente sí. Está considerado que, obviamente, al momento de hablar de sexualidad se resulta un poco incómodo para los papás, ¿verdad? Y más aún cuando tenemos que hablar con niños. Pero es demasiado importante desde el inicio de los tiempos hablar de lo que es la sexualidad. Y cuando hablamos de sexualidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un montón de condiciones, ya sea fisiológicos, anatómicos y psicológicos, ¿verdad? Sí. Incluso la Organización Mundial de la Salud habla también de que existen también factores sociales, ¿verdad? Existen factores económicos, factores culturales, que también inciden en el desarrollo de nuestra sexualidad. Sí, porque todos somos seres sexuados. Todos somos seres sexuados, porque antes había una creencia de que el niñito, la niñita, el bebé era como asexuado, ¿verdad? Y que no había por qué explicarle. ¿Pero en qué época vos, en la antigüedad? Estamos hablando en la antigüedad, ¿verdad? En donde no se les daba la importancia y no tanto en la antigüedad. Culturalmente en nuestro país no se le habla a los niños. La sexualidad parte de todo, desde qué es mi cuerpo, desde cómo y se mira como con vergüenza cuando es parte de la naturaleza humana. Es parte de nuestra naturaleza que nos acompaña, desde que nacemos hasta el día que morimos. Claro, así claro. Mismo. Procree o no procree, sos un ser sexuado. Totalmente. Los sacerdotes todos son seres sexuados. Todos somos sexuados, no tiene nada que ver el rol que uno puede desempeñar. Claro, y hay características específicas de cómo viven por franjas etarias bueno, me imagino que los niños han de vivir la sexualidad de una manera, debería haber primero una identificación de quiénes son, que son niñas o niños, después ya viene otra etapa. Sí. Cuéntenos un poquitito de esa diferenciación. Y justamente existen diferentes etapas, ¿verdad? En el inicio es el descubrimiento, ¿verdad? El descubrimiento de que existen ciertas diferencias anatómicas o fisiológicas, ¿verdad? Esa es la parte en donde el niñito y la niñita se dan cuenta, bueno, yo tengo un pene, ¿verdad? La niñita cree que le falta algo, entonces ese tipo de curiosidad, y empiezan las curiosidades con respecto a son los primeros 5 años de vida, ¿verdad? Entre 2, 3, 4, 5 años, y van preguntando a los papás, ¿por qué mi hermano tiene pene? ¿O por qué tiene esa parte? A mí me falta. ¿O por qué a mi hermana le falta? Entonces esas cuestiones, ¿verdad? Claro. Y el papá tiene que estar preparado para poder dar respuestas. Claro, porque los silencios no están educando. No ayudan. ¿Verdad? El mirarse así, ¿en qué vamos a decir? No ayuda. O sea, los papás tienen que dar una respuesta, ¿verdad? Es importante que los niños reciban respuesta, bajen su ansiedad y desde el vamos sientan esa confianza de poder hablar desde su mismo cuerpo, Alicia. Y ahí es donde algo crucial e importante, en especial quiero recalcar eso, en donde los niños y los padres tienen que enseñarle, este es mi cuerpo, estas son mis partes y nadie tiene que tocar. Claro, para evitar los abusos. Porque a veces porque es pariente y los abusos, el porcentaje de abusos en el círculo familiar es terrible. O donde hay un rol pertinente a cercano al niño. Claro. Entonces, esas son cuestiones muy claves. Y la sexualidad parte desde mi propio cuerpo. ¿Cuáles son mis partes? ¿Cuál es mi intimidad? Sí. Entonces, eso es demasiado importante en esa primera etapa de la vida. Y también, ya que hablamos de intimidad, hay padres, por ejemplo, que se bañan con sus hijos, o sea, esas cosas están bien. Es una pregunta súper frecuente, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?
si uno quiere enseñarle, si tiene un objetivo para enseñarle algo y que se dé cuenta, bueno, yo, nenito, mi papá también tiene pene, ¿verdad? Y se le explica, ¿verdad? Como para una identificación. Como para una identificación. O se baña con mamá y ve que mamá tiene una vagina que es diferente a lo que él tiene, ¿verdad? Sí, o que es más grande que el de ella, si es una niña, ¿verdad? Sí, es importante. Si tiene una función, un objetivo con respecto a eso. Pero no, después hay que trabajar el tema de la autonomía, justamente, y el tema de la higiene y demás, y que ese niñito, esa niñita se vaya haciendo cargo de eso también. Claro. Eso pasa, estamos hablando de una edad de 3 hasta qué edad. Sí, entre los primeros 5 años de vida, Alicia. Ah, ok. Identificación, es esa primera etapa. Sí. Bueno, tenemos un BTR preparado al respecto que habla de la sexualidad por separar, bueno, hasta los 3 años. Justamente vamos a abordar y vamos a profundizar un poquitito más en la sexualidad que viven los niños a los 3 años. Veamos ese material. Hasta los 3 años de edad. Mientras se desarrolla el lenguaje, se adquiere la identidad sexual que se completa a los 3 años cuando se siente varón o mujer. Esta es una etapa trascendente que puede pasar inadvertida para los adultos. En este momento el niño o la niña define si acepta psicológicamente los genitales con los que nació. Esta identidad sexual, también llamada identidad de género, expresa la forma de considerarse a sí mismo como varón o mujer. Este frágil y breve trayecto determina el sexo psicológico irrenunciable de la persona que lo acompañará toda su vida. Y lo que veníamos hablando de la exploración, ¿verdad? Identificación más que nada. Claro, ¿verdad? Pero acá, volviendo otra vez a nuestro concepto de sexualidad, tenemos que tener en cuenta que la sexualidad es algo flexible y va sufriendo transformaciones, ¿cierto? Se inicia probablemente en esa primera etapa, pero no se determina ya exactamente. ¿Por qué? Porque existen, como te digo, múltiples factores. A que influyen en la sexualidad de la gente, que de repente, o sea, puede sentirse como niño, pero después, un tiempo después puede sentirse como niña, o una cosa así. Claro, porque más adelante va a ir explorando, teniendo interacciones, teniendo información, viendo justamente cómo funciona. Entonces todavía no se puede determinar del todo. Ah, ok. Eso es importante, doctor. Por supuesto. A veces piensan que porque viene ya con un órgano determinado, un órgano genital determinado, ya determina su vida, y no es así. Claro. Son muchos y todavía factores, no podemos hablar incluso absolutamente de ninguna identificación ya respecto a la orientación sexual. Estamos hablando de niñitos que están explorando el mundo, Alicia. Están descubriendo. Y lo que sí prima ahí es que existe una diferencia fisiológica entre ellos. Eso es lo que pueden percibir. Hasta ahí le da la capacidad cognitiva. Porque el desarrollo motor y el desarrollo cognitivo es exactamente igual en un niñito que en una niñita. Todavía no tienen el concepto por completo de lo que es un hombre y una mujer, ¿verdad? Pero se van iniciando y eso se va a ir dando con respecto a la interacción, con respecto a las pautas de crianza, con respecto al entorno. O sea que los padres tienen que ser mucho más abiertos a la hora de educar, porque a veces no, el color rosado es para la nena, el color celeste es para el varoncito, el tal cosa, o sea, cómo nos encuadran todos esos paradigmas sociales, Sería ¿verdad? Tan interesante que empezamos a ver justamente de igual a los niños y criarlos, humanizarlos. ¿Qué significa? Eso significa darle un mismo sentido de crianza a ambos, ¿verdad? Dándole el mismo tipo de herramienta más allá del sexo o género. Claro, es tratarlo como un ser humano. Exactamente. Por encima de que sea un niño o niña y todo eso. Bueno, hay otro material muy interesante también que guarda relación con la sexualidad, pero esta vez ya hablamos de los niños de 3 años. Ahora vamos de 3 años hasta los 5 años. Veamos. Entre los 4 a 6 años de edad, se adquiere la constancia del rol de género, es decir, la forma de mostrarse como varón o mujer. Es la expresión pública de la identidad sexual de género asumida en su medio cultural. Estos roles de género se van formando desde el nacimiento bajo la responsabilidad primero de la familia, la ropa, los juguetes, los dibujos animados. El niño se espera que sea fuerte, competitivo, superpoderoso, y la niña que sea señorita, sensible, sumisa, más dulce y suave.
Es importante aceptar que las diferencias biológicas y de conductas entre el varón y la mujer no deben predisponerlos a actuar como opuestos. Tal cual lo que dijo. Ahí justamente estamos dándole esa relevancia a marcar las diferencias. Qué interesante sería, por sobre todo en esta etapa, Alicia, empezar a darles herramientas, en especial a los nenes. ¿Por qué los nenes no pueden ser sensibles? ¿Por qué es tan mal visto que el nene sea sensible? Que o se que exprese llore. O que llore. Que llore, todos porque es tenemos muy que frecuente, llorar. no vayas a llorar porque Sí. vos sos nene. Sí. ¿Verdad? Y por sobre todo algo muy frecuente, como que menoscabando, algo que suelo escuchar también, y a mí personalmente me molesta, es, pareces una nena. Siempre. ¿Por qué está mal ser una nena? Porque la Claro. nena es débil, porque la nena es frágil, porque la nena es vulnerable. ¿Por qué O sea, no ya justamente... se está calificando. ¿Por qué Sí. no justamente sacarle un poco de esa pose de débil, de ese rol de débil, de vulnerable a la nena y empoderar un poco y tener nenas justamente más fuertes, independientes, autónomas y no esperar que siempre sean defendidas? Claro. Ahí es donde los papás y los adultos tenemos que hacernos cargo Claro. en esa crianza de darle mismo tipo de herramientas, Sí. que tengan la posibilidad de poder comunicarse, que tengan la posibilidad de poder jugar con lo que quieran. Claro. Acá es, o sea, No, porque vimos que en esta edad de Exactamente. 4 a 6 años, ahí se define un poco el tipo de ropa que utilizan, el tipo de juegos por los que optan y todo eso, los dibujitos animados. Algo importante de entender es que ni los colores, ni los juguetes, ni el tipo de actuar va a determinar definitivamente el rol u orientación, mejor dicho, de un niño o niña. Claro. O sea, porque el hecho de que juegue todo el tiempo con un juguete celeste no va a significar que el nene va a ser Claro. necesariamente más hombre o heterosexual. Sí, o que la nena esté todo el tiempo vestido de rosado. Claro, y hay padres que, por ejemplo, hay veces que la madre dejan sus maquillajes por ahí y los varoncitos agarran y pintarrajean todo, hasta las paredes, su cara, todo. Los niños quieren explorar, Claro, quieren y no jugar. quiere decir que tengan tendencias ni nada. Para nada. Los papás se preocupan por esas Por eso cosas. hay que comenzar a educar a los padres en sexualidad, yo creo que primero. Esa Y es la sacarle todos idea. esos paradigmas, esas ideas que tienen y esa educación tan cerrada Claro. O que los nenes no jueguen con muñecos o con muñecas. Claro, ¿Verdad? claro. Los niños van practicando roles y van imitando. Sí. Si queremos hombres afectivos, hay que criar niños afectivos. Claro. Si Y queremos sin hombres que disociar, hablen- que la moral es una para el nene y otra para la nena. No, para la moral nada, es una sola. Para nada, exactamente. Tal cual. Bueno, y ya hablamos de la sexualidad a los 3 años, hablamos de la sexualidad de 4 a 6 años, después viene una sexualidad un poco más difícil, ¿verdad? La del puber, Sí. que se caracteriza por ser un poquitito más rebelde, por cuestionar, ya entra al erotismo, tengo entendido, ¿verdad? Sí, se van vinculando más con sus pares, Claro. pasan en otro nivel de vinculación también, ¿verdad? Bueno, pero de todo eso y muchísimo más vamos a hablar a la vuelta de la pausa, aquí en Padres al Día. Ya volvemos. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día seguimos con el licenciado Iván López, destacado psicólogo clínico y psicoterapeuta especialista en niños y adolescentes sobre temas de sexualidad, que es el tema que justamente estamos abordando hoy en Padres al Día. Nos quedamos con la pubertad. ¿Cómo vive la sexualidad el puber? Y el puber es como que no le da tanta importancia necesariamente a curiosidades, vamos a decir, muy directamente sexuales, pero sí, de alguna u otra manera, se pierde un poco esa curiosidad respecto a los juegos de rol y demás, pero se va interactuando con el par. Empieza a aparecer como ese interés en el sexo opuesto o en el sexo Claro. o del mismo sexo, Sí, ¿verdad? sí. ¿Verdad? Y esa interacción y ese compañerismo y esa necesidad de pertenecer a un grupo. A un grupo. Exactamente. Eso le causa interés y le causa también una sensación de pertenecer, o sea, una sensación de alguna manera de identificarse con pares y reafirmar de alguna manera quién es, o sea, su identidad. Y en ese caso los padres, como por ejemplo, ya que quieren como identificarse con un grupo, de repente pasa más tiempo con los varoncitos y entre varoncitos, no tienen que preocuparse los padres por eso, sino observar, acompañar y cómo es el Los tema. papás tienen que estar acompañando siempre, en todos los aspectos, o sea, Sí. y no tiene que haber una preocupación de si está acompañado más por nena, por nenes, sí preguntarle por qué se siente más cómodo, qué hacen, qué comparten, y por ahí ver un poco
cómo se siente el niño, ¿entendés? E indagar un poco qué le gusta, qué no le gusta, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese caso de los chicos que están muy sobreestimulados, ya sea por internet, por pornografía que se comparten y que no entienden un rábano, ¿verdad? Ven de repente parece lucha libre y no entienden qué pasa por ahí, Esa ¿verdad? es una realidad constante, Sí. Alicia, definitivamente. ¿Por qué? Porque los niños no reciben información. Claro. Cuanto más información reciban los niños acerca de su cuerpo, del funcionamiento, de los roles, menos van a buscar. Si yo tengo la confianza de hablar con mi mamá y mi papá, de hacerle cualquier tipo de pregunta, Claro. no voy a recurrir a esos medios. Claro. Ahora, cuando no hay ese vínculo y ese espacio de comunicación para eso, se caen esos errores. O le pregunto a mi par, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar. Que no sabe nada tampoco, Que no ¿verdad? sabe nada tampoco, ¿verdad? Sí. Entonces terminamos googleando. ¿A qué caemos googleando? Pornografía. ¿Qué tan educativo puede ser la pornografía? en Claro, niños de a esa repente edad? caen en sadomasoquismo, no entienden y ¿Verdad? piensan que a lo mejor eso es lo normal porque tienen vergüenza de preguntarle a O la en el mamá o peor al de los papá. casos, de personas justamente que se abusan. aprovechan exactamente de esas situaciones y de esas curiosidades. Claro, claro. Bueno, tenemos un BTR para hablar justamente sobre la sexualidad. Veamos, en los púberes. Entre los 8 a 12 años. Durante la pubertad se construye la orientación sexual erótica y efectiva hacia el sexo opuesto, heterosexual, el mismo sexo homosexual o ambos bisexual. Muchos adultos piensan que no se debe perturbar la inocencia de la infancia y la niñez, por lo que privan a los niños y adolescentes de los conocimientos que ofrece la educación en sexualidad para acompañarlos en este proceso. La identidad sexual o de género. Acepto psicológicamente los genitales con los que nací. El rol de género. Expreso que soy masculino o femenino, de acuerdo con lo que la sociedad espera de mí. Y la orientación sexual afectiva. Soy heterosexual, homosexual. Se construyen en los primeros 12 años de la vida de nuestros hijos. ¿Le gustó el material? Sí, me parece muy interesante, pero quiero volver a aclarar que no es tan rígido y no es tan estructurado. Ok, ¿por qué? Porque esto igual, como había dicho inicialmente, existen un montón de factores, Alicia. Existe gente que en su adolescencia o a finales de su adolescencia va a descubrir su orientación o va a reafirmar su sexualidad recién. Claro, sí, sí. Entonces, capaz que estuvo en un estado de latencia en esa etapa y no hubo ningún despertar sexual. Quedó ahí, no tuvo la curiosidad de experimentar, no se sintió atraído conscientemente, ¿verdad?, por ninguno de los sexos. Entonces como que quedó, llega a la adolescencia e incluso en la adultez tiene un despertar sexual, ¿verdad? Sí. Entonces no podemos hablar de cómo? una estructura así fija Claro, ni rígida. y rígida. Tiene que ser más flexible y más respetuosa y de acompañamiento, como bien lo dijo. Hay que estar y de asesoramiento, sobre todo porque los padres no estamos preparados para muchas cosas y venimos otra vez de una cultura muy verticalista, en que te enseñaban y así tenía que ser, tenía que ser cuadrado. Así tiene que ser y está no bien. Es todo A más B. Exactamente, está bien visto ser heterosexual, está bien visto no ser afeminado, está bien visto ser muy femenina si sos mujer, ¿verdad? O sea, existe un montón de variantes que existen hoy en día, ¿verdad? Y que los niños obviamente conocen, se identifican, se desarrollan. ¿Cómo encarar la educación sexual en la familia, comenzando por los padres, y cómo encaran el sistema educativo, ¿verdad? Porque hay todo un dilema sobre si se tocan ciertos temas, sobre si no se tocan, o sea... La educación sexual es una educación básica, Alicia, como te dije. O sea, es demasiado importante que los niños conozcan su cuerpo y eso es sexualidad. Sí. De eso se trata. Que los niños conozcan qué pueden hacer, qué no pueden hacer a ciertas edades, qué cosas no pueden hablar con otros adultos que no sean mamá y papá, ¿verdad? Que no sea una docente. Claro. O sea, eso es demasiado importante porque es para resguardarles justamente en esta etapa de su vida, en donde los niños están justamente hambrientos de conocimiento. Justamente el adolescente ya se resguarda más y busca.
Pero si se establece desde el vamos ese vínculo de confianza y de comunicación. Pregúntame lo que quieras, mi hijo, no tengas vergüenza, yo te voy a contestar, aunque y si no sé voy a averiguar, pero te voy a contestar. Eso mismo, encarar así y darle esa confianza como para venir a contarle cualquier tipo de curiosidad a mamá y a papá, a abuelo, a abuela, o a quien le toque la crianza. Yo como divorciada, mi hijo me decía, no, pero vos sos mujer, vos sos nena. Entonces yo decía, bueno, mi hermano, por favor, Osvaldo, por favor, le llamaba a mi hermano, ¿verdad? Para que solucione y consulten con él, ¿verdad? Totalmente. Pero hay maneras y maneras de poder orientar. Una mamá... Interés. Ahí volvemos al tema del justamente funcionamiento del rol. Una mamá y un papá tienen que estar preparados ambos. Claro. De repente justamente existe eso. Bueno, el nene se va a sentir más cómodo con papá, con tío, con abuelo. No necesariamente. Si una mamá abre eso, hace espacio, probablemente se van a acercar. Claro, y aunque abras, a veces ellos se cierran, pero hay que insistir, porque insistiendo uno va ganando también terreno. Totalmente. Y sobre todo hay que ser respetuosos y hay que darles confianza a los hijos y tener una sólida educación sexual también. Claro, no verlo como un tema tabú. Sí. Tenemos que salirnos de eso para evitar un montón de situaciones, ¿verdad?, no deseadas y por sobre todo para educar. El factor religioso también limita un poco, ¿verdad? Lo cultural, lo religioso, lo cultural, claro, ¿verdad? De eso no se habla o eso no está bien visto. Entonces eso es demasiado importante. O sea, acá tiene que primar la educación de los chicos y que los chicos puedan sentirse cómodos para poder expresar su sexualidad. Porque como te dije, hay un montón de factores que hacen la sexualidad de una persona. Claro, y que es parte de su ser. Bueno, hay preguntas que nos hacen a través de redes sociales. Esta viene de Pedro Juan Caballero. Pregunta lo siguiente. ¿Es correcto usar apodos para designar a los genitales al hablar con los niños? Eso es muy paraguayo, ¿verdad? No, en muchas culturas realmente existe muchas culturas, eso. En muchas culturas, ¿verdad? Incluso las docentes hacen eso. Igual hay que darle... ¿Las docentes? Sí, ¿Qué, por ejemplo, dicen? Y no, tu pajarito, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Los nenes, ¿verdad? Pero es importante darle el nombre, ¿verdad? Como que de repente suena chocante. Veo otro el tema tabú ahí. O sea, decirle tu pene, tu vagina a un niño que suena como fuerte. Pero ¿por qué si es una parte del cuerpo como decirle tu nariz, tu codo, tu cabeza, tu oreja? No hay que tener ese tipo de prejuicios. Para nada. O sea, y tampoco llamarle de manera así jocosa, ¿verdad? Porque... Exactamente, que se vea como que... Porque ahí eso se transmite. Eso se transmite tipo, de eso no hay que hablar. No tenés que decir fuerte. No me voy a preguntar eso acá. No, o sea, los niños aprenden. Las pautas de crianza hacen justamente que los niños vayan repitiendo eso, ¿verdad? Sí. Entonces, yo veo que es algo como jocoso, vos decís, entonces, esto no voy a querer decir. O voy a usar como justamente grosería. Claro. Porque una parte del cuerpo hace una grosería. Ese es el tinte que nosotros le damos. Y estar atentos también, porque vemos que las estadísticas de abusos sexuales están muy elevadas. Muy altas. Ver por qué se retrae ese niño, por qué no manifiesta su sexualidad como debería. O sea, ¿qué está pasando? Estar más atentos. O como vos dijiste en un momento, la sobreestimulación. Un niño sobreestimulado a cierta edad también puede ser un síntoma de un abuso. Claro. Hay otra pregunta también. Esta viene de Ciudad del Este, procedente de Ciudad del Este, y dice lo siguiente. Mónica pregunta, ¿qué deben hacer los padres si encuentran que su hijo adolescente accede a pornografía a través de sus amigos? Algo que ocurre frecuentemente y es prácticamente algo clásico que ocurre. O sea, normal. A mí me pueden cortar mi internet, no tengo acceso a mi computadora y el niño va a buscar. Claro. Y lo entonces, que se prohíbe se quiere más. Porque acuérdate que la pornografía es todo algo armado, Alicia. Claro. O sea, son montajes y son imágenes excesivamente donde hay exageraciones, donde hay... Incluso le puede asustar si no tiene conocimiento. ¿Por qué es tan grande el que tiene ahí? O en ese tipo de fantasía. Una vez yo escuché a un niño que le preguntó a su mamá, le dijo, ¿por qué se están pegando? Y la telenovela era un acto sexual. Un acto sexual. Y el chico estaba tomando como que le estaba agrediendo a la Claro, entonces hay que hablar y encarar esa situación, ¿verdad? Y explicarle que no todo lo que ven las películas son reales, que las relaciones sexuales tienen un sentido diferente, una duración diferente y que no necesariamente uno tiene que funcionar así. O sea, eso es demasiado importante, encarar y hablarlo, porque la curiosidad sexual está y más en la adolescencia. Y encarar la sexualidad con un sentido de sentimientos, de una expresión de las emociones y no solamente genitalidad. Lo genital, ¿no? ¿Verdad? La sexualidad no es solamente... Para que sea más plena la experiencia sexual, ¿verdad? Totalmente, no es genitalidad nomás. Entonces resumen eso. Eso es importante explicar.
que va acompañado, ¿verdad?, de querer estar con alguien. Sentimientos. Una demostración de un Claro, acto para que no donde... se le vea como un objeto a las personas, sino que se le vea como un ser humano. En donde ambos puedan disfrutar, pasar bien y ser responsables de sus actos. Claro. Y ser responsables, porque así también como tenemos Hay que hablar del uso de preservativo, de las enfermedades venéreas, todas esas cosas. Así como tenemos un alto nivel de abuso, tenemos alto nivel de embarazos en adolescentes. Sí, así mismo, tal cual. Esa es la falta de educación sexual. Es la falta de educación sexual. Es una materia pendiente. Totalmente. A nivel docencia y a nivel país. A nivel padres, claro. A nivel padres. Sí, bueno, totalmente. doctor Iván López, muchísimas gracias por sus conceptos. El tema es amplísimo, da para muchísimas más preguntas y un abordaje mucho más profundo por cada franja etaria, ¿verdad? Es importante hablar de esto, es importante encarar, y los padres se tienen que acercar también a consultar si tienen miedo, ¿verdad? O si les parecen, si se preocupan, ¿verdad? Claro. Por cuestiones de que, porque los tiempos van cambiando. Hay que ayornarse. Hay que ayornarse a los tiempos. Para acompañar a los hijos, porque si no, no estás cumpliendo tu rol de padre. Así mismo. ¿Para qué estamos? Sino para hacer mejores las cosas, aprender junto con nuestros hijos, crecer, brindarles amor y sobre todo, que ya que hablamos de sexualidad, que esa experiencia sexual sea enriquecedora, que vaya acompañamiento, claro, acompañamiento de sentimientos. Bueno, doctor Iván, muchísimas gracias. Lo convocamos para un próximo encuentro y así despedimos esta edición de Padres al Día. Gracias. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.